Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video, veremos quién es Grigori Rasputin. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte. Es gratis. Grigori Rasputin fue un místico ruso con una gran influencia en los últimos días de la dinastía Romanov. Rasputin nació y se crió en un pequeño pueblo de Siberia occidental llamado Pokrovskoye, que pertenecía entonces a la región de Tobolsk, situado a unos 300 kilómetros al este de los Urales, en la orilla izquierda del río Tura. Es posible que, como era habitual entre los campesinos rusos, su nombre derivara de un seudónimo o mote de la familia. No obstante, existe un registro de la parroquia local que contiene la siguiente entrada del 10 de enero de 1869. En el pueblo de Prokofskoye, en la familia del campesino Yefim Yakovlevich Rasputin y su esposa, ambos ortodoxos, nació un hijo, Grigori. Al día siguiente sería bautizado nombrado en honor de San Gregorio de Nisa, cuya fiesta se celebra el 10 de enero. Grigori fue el quinto de 9 hijos, de los que solo sobrevivieron 2, él y su hermana Feodosia. Nunca asistió a la escuela y no le supuso problemas, ya que según el censo de 1897, casi todo el pueblo era analfabeto. En Prokofskoye, el joven Rasputín era considerado un extraño, pero dotado de dones misteriosos. En ocasiones, sus extremidades se sacudían, solía mover constantemente los pies y siempre mantenía las manos ocupadas. Pese a algunos de sus tics físicos, Grigori era alguien que llamaba la atención. No se conocen muchos datos de la infancia de Rasputín y lo poco que se sabe fue transmitido por su hija María. Según ella, a los 14 años, la idea de que el reino de Dios está en nosotros le hacía correr despavorido a esconderse en el bosque y cuando se recuperaba, volvía a casa con la sensación de una luminosa tristeza. Más o menos a esa edad, harto de soportar que otros niños lo llamasen enclenque, un día Rasputín les agredió. Aunque se arrepintió de ello, pues no era violento, se hizo más sociable desde entonces, y fue capaz de ir al mercado de Tiumen a unos 80 kilómetros al oeste, a vender el centeno de su padre. Sin embargo, en conjunto, Rasputín siguió siendo un muchacho demasiado disperso como para convertirse en un hombre de provecho. Al poco tiempo, empezó a beber y lo detuvieron junto con otros sujetos por el robo de unos caballos. Finalmente, la asamblea rural lo absorbió, aunque a los otros dos los desterrarían a Siberia Oriental. El 2 de febrero de 1887, Rasputín se casó con Praskovia Fyodorovna Dubrovina, 3 años mayor que él, con quien tendría 3 hijos, Dmitri, Bárbara y María. Hubieran sido 5, pero 2 hijos anteriores a ellos murieron siendo muy pequeños. En 1892, Rasputín dejaría abruptamente su aldea, esposa, hijos y padres, para pasar varios meses en un monasterio de Verjotuire, ingresando poco después en una secta cristiana condenada por la Iglesia Ortodoxa rusa, conocida como flagelantes, quienes creían que para llegar a la fe verdadera hacía falta el dolor. En las reuniones de esta secta, las fiestas y orgías eran constantes, y Grigori se convirtió en un acérrimo integrante de ellas. El ingreso en esta congregación marcó al profeta siberiano de por vida. Esto explicaría la notoria vida sexual que tuvo en años posteriores y que acabó ennegreciendo su reputación de hombre santo. Posteriormente, llevaría una vida de ermitaño hasta que conoció al hermano Macario, un iluminado que tuvo una fuerte influencia sobre Rasputín, pues llevó a este a renunciar a la bebida y a comer carne. Cuando por fin decidió regresar a casa, Rasputín se había tornado un ferviente converso. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. Llevaba en su juventud la vida típica de un campesino siberiano hasta que sufrió su conversión. Era un hombre muy alto, de hábil y elocuente poder oratorio, personalidad abrumadora, de aspecto un tanto hosco, grosero a veces, violento, tenía una mirada muy penetrante y era poseedor de un carisma profundo. Amaba y odiaba efusivamente. Era un actor soberbio y convincente. Se sabía poseedor de estas habilidades y las usaría inteligentemente en su provecho. Rasputín conocería al zar Nicolás el 1 de noviembre de 1905 en el Palacio Peterhof. El zar anotó el evento en su diario, en el que decía textualmente que él y la emperatriz Alejandra habían conocido a un hombre de Dios. Rasputín volvería a Prokofskoye poco después de esta visita
y no volvió a San Petersburgo hasta julio de 1906. A su regreso, le envió a Nicolás un telegrama solicitando regalarle un icono de San Simeón de Verjotuire, por lo que volviera a encontrarse con Nicolás y Alejandra el 18 de julio y nuevamente en octubre, cuando conoció a sus hijos. Rasputín no solo se ganó el favor de la familia real, sino que también lo ganaría de una buena parte de la aristocracia rusa que literalmente se rindió a él. Esto se debió sobre todo a su carisma personal. En la medida en que el carisma pueda explicarse, el suyo era producto de los siguientes factores. Una mirada muy fija y penetrante. Era de pelo castaño, pero de ojos azules muy claros. Un verbo fácil y muy ambiguo, hasta el punto de parecer un oráculo. Un gran atractivo con las mujeres basado, además de su físico y su intuición, en su conocimiento de las escrituras y de cierta tradición religiosa rusa, que seguía prácticas orgiásticas como camino de Dios. Sin embargo, fue muy atacado por aquellos cortesanos y nobles que se sintieron amenazados en sus intereses y propagaron rumores que sirvieron de alimento para los revolucionarios enemigos del régimen zarista. El zar solo lo toleraba en la medida que la zarina lo aceptara, aunque no había decisión del zar que no pasara por la supervisión de Rasputín. Durante la Primera Guerra Mundial, fue acusado de ser un espía alemán y de influir políticamente en la zarina, que era de ascendencia alemana, en sus nombramientos ministeriales cuando el zar estuvo ausente por la guerra. Este hecho fue desastroso para la permanencia del régimen zarista. Considerado amigo íntimo del zarevich, Alexei Nikolaevich, y su médico personal, ya que éste le proporcionaba una especie de hipnosis curativa y le ofrecía la seguridad que su sobreprotectora madre no podía ofrecerle, el futuro de la dinastía Romanov estaba en sus manos. Si él no salvaba de la muerte al hemofílico zarevich, la especulación sobre el heredero al trono quedaba abierta. Gracias a esas aparentemente milagrosas curaciones, la zarina Alejandra confió ciegamente en el curandero, ya que las pruebas de sanación que le producía a su hijo eran inexplicables. Tampoco dudaría de los vaticinios del monje sobre los destinos de la Santa Rusia, a la cual veía en sus visiones envuelta en una nube negra e inmersa en un profundo y doloroso mar de lágrimas. Rasputín no solo era un sanador espiritual, sino también un depravado sexual que, aunque siendo consejero del zar y de su esposa, atendía de forma privada a muchas damas de la corte rusa en desenfrenadas orgías en las que daban muestras de una resistencia sexual sobrehumana. Y para rematar, mucho se rumoró acerca de las dimensiones de su miembro viril que, según algunos testigos, era mucho más grande y firme que el de cualquier otro hombre que hubieran conocido. Mary Rasputin, hija del místico, afirmaría posteriormente que el mejor amigo de su padre medía alrededor de 30 centímetros. Tal fue el punto que se dice que tras su muerte se le extirpó el aparato reproductor completo para terminar de humillar su cadáver. Para aquel entonces, en el gobierno y en la corte se consideraba que la influencia de Rasputín sobre el zar y la zarina era nefasta, en un momento en que la situación de la monarquía ya era muy crítica. El primer ministro, Alexander Trepov, ofrecería a Rasputín 200.000 rublos para que regresase a su pueblo natal, pero fracasó. Hartos de Rasputín, el príncipe Yusupov, el duque Purishkevich y el gran duque Dmitri planearon atraer a Rasputín al palacio de Yusupov con la excusa de que se reuniría con la esposa de este, la gran duquesa Irina Alexandrovna. Así, a pesar de haber recibido una advertencia previa del peligro el mismo 16 de diciembre de 1916, Rasputín se presentó en el palacio poco después de medianoche. Una vez allí, Yusupov lo hizo esperar mientras la gran duquesa supuestamente atendía a otros invitados. Rasputín fue llevado a una estancia del sótano donde se le sirvió vino y unos pasteles envenenados con cianuro. Exasperado porque el veneno parecía no hacer efecto, Yusupov le disparó un tiro con su pistola Browning y lo dio por muerto mientras se preparaba para salir a deshacerse del cadáver. No obstante, Rasputín había sobrevivido y Purishkevich, después de fallar en 2 ocasiones, lo derribó con otros 2 disparos, de los que uno alcanzó la espalda y el otro, definitivamente mortal, en la frente. Después arrastraron el cuerpo ya sin vida con cadenas de hierro y lo arrojaron al río Neva. El cadáver de Rasputín no sería encontrado hasta el 18 de diciembre. Rasputín fue enterrado junto al palacio de Tsarskoye Selo en enero de 1917. Luego de la Revolución de Febrero, su cuerpo sería desenterrado y quemado en el bosque de Pargolovo, donde posteriormente sus cenizas fueron esparcidas.
Investigaciones recientes señalan que en el asesinato de Rasputin estuvo involucrado el servicio secreto británico, quien a través de un agente participó directamente en el complot del asesinato. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.